Un caso muy importante, como siempre nos presenta este instituto. Estará con nosotros en un momento más la abogada Almadelia González Gómez, ella, por supuesto, del Instituto Federal de Defensoría Pública, y nos va a hablar sobre la liberación de una persona en condición de vulnerabilidad, de Ana Georgina Domínguez, quien hay que escuchar. Estuvo 13 años en prisión preventiva, acusada de ser contadora de un cártel. Se le hicieron dos imputaciones, por una ya se logró demostrar su inocencia y por el otro delito se logró el cambio de medida cautelar. De manera pues triste, este caso forma parte de las detenciones fabricadas en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuántas fueron en realidad? Pues fueron muchísimas, se cuentan por cientos aquellas detenciones fabricadas solamente como una manera de decir que estaban cumpliendo las tareas que se les asignaban, que estaban cumpliendo en materia de seguridad pública, y para eso se dedicaron a inculpar a personas inocentes, personas que por las precariedades económicas en las que se encontraban, porque no tenían ningún padrinazgo de tipo político o económico, pues terminaban siendo acusadas y terminaban penando en las cárceles por delitos que no cometieron. El caso decíamos, se me fue ahorita el nombre, el caso de Ana Georgina Domínguez, pues fueron 13 años. 13 años las que estuvo sin siquiera pues tener un juicio, estuvo todo este tiempo en prisión preventiva. Pues de eso nos van a hablar un poco más tarde, pero tenemos un video introductorio sobre este tema. Veamos. No lo puedo creer. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Les digo que estoy en shock todavía, no lo puedo creer. Gracias, de verdad. Es una mujer sobreviviente de tortura, una mujer que ha logrado demostrar su inocencia ya en uno de los delitos, obviamente acompañada de las abogados de la Defensoría Pública, de la Defensa Penal Federal. Logramos acreditar ante los tribunales que ella no tenía nada que ver con la acusación que se le imputaba en el sentido de participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita, y queda pendiente una acusación que es por delincuencia organizada, de la que evidentemente Ana Georgina es totalmente inocente. Ana Georgina no tiene nada que ver con los hechos que se le imputaron. Ella fue víctima de una fabricación de un caso por parte de la entonces Procuraduría General de la República, utilizando testigos protegidos, utilizando una serie de violaciones a sus derechos. Pues les doy las gracias a todos los que siguieron mi historia, a todos los que siguieron esta injusticia. Después de 13 años estoy aquí afuera, nerviosa, la verdad, en shock, con todas las emociones pues a flor de piel, y sobre todo agradecida con Dios y con la Defensoría que tomó mi historia, tomó mi caso y lograron que se diera la libertad el día de hoy. No sé qué más decir, estoy nerviosa y sobre todo agradecida con todos. Pues es un caso bastante pues triste. De manera desafortunada, pues no es el único de aquellos que se presentaron, y hay que ver, decíamos, son 13 años de que Ana Georgina Domínguez fue privada de su libertad, de los cuales pues siempre estuvo en prisión preventiva, es decir, nunca fue sentenciada. Ha podido ahora demostrar su inocencia en el primer delito del que se le acusó. Precisamente al demostrar esta inocencia, todo indica que también demostrará la inocencia en el segundo delito por el cual estuvo detenida, porque es un delito que, bueno, pues está concatenado uno con el otro, y que
Sin embargo, pues le quitaron 13 años de libertad, 13 años de su vida que se dicen muy fácil, pero que se había convertido esto en una situación, como decíamos, pues común, José Reyes, durante el sexenio de Felipe Calderón, en el sentido de presentar supuestos resultados, pues que no eran tales. En realidad se detenía a determinadas personas para simular ante la opinión pública de que había resultados en materia de combate a la delincuencia y de combate al narcotráfico, José Reyes. Así es, Ósimo, lamentable la situación de Ana Georgina Domínguez, que como tú bien lo señalas, no es la única, toda vez que en ese periodo infinidad de personas fueron imputadas de manera pues flagrante, violando sus derechos elementales con la utilización de esta figura jurídica de testigos protegidos, que al final de cuentas, no solo en este caso de Georgina, sino también en otros muchos casos de grandes capos que fueron utilizados, varios testigos protegidos se fueron cayendo, se fueron desmoronando sus testimonios desde el punto de vista jurídico. Es que hay que recordar, José Reyes, que muchos de estos supuestas declaraciones de testigos protegidos pues empezaron a suplir las labores de investigación, de indagación que tenían que hacer las autoridades y que pues ahora solamente estaban buscando que una declaración inculpara pues a varias personas. En este caso que nos ocupa el día de hoy, pues es una persona, como decíamos, pues en situación de vulnerabilidad, porque no era una persona que tuviera padrinazgos, como decíamos, políticos o económicos para hacer valer sus derechos. Qué triste que 13 años de su vida haya tenido que pasarlos en prisión. Pero ya está con nosotros la abogada Almadelia González Gómez del Instituto Federal de Defensoría Pública, a quien agradecemos mucho su presencia en este espacio. Buenos días, abogada. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Abogada, pues que nos platicara por qué precisamente Georgina Domínguez estuvo 13 años presa, prácticamente en prisión preventiva, y que fue acusada pues de delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué estuvo una persona inocente 13 años en prisión por delitos que no había cometido? Bueno, su proceso se inició, como bien lo refiere, hace 13 años. El inconveniente, o en ese momento lo que se estilaba por parte de la entonces Procuraduría, era dividir las acusaciones. En este caso ella tenía dos acusaciones, una, como bien lo dices, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que estaba radicada en Matamoros, Tamaulipas, y la otra por delincuencia organizada. ¿Qué sucedía? Que los procesos estaban separados y cada uno llevaba un curso diferente. Derivado de la propia Constitución, hacía referencia a que, recordemos que la revisión de la medida cautelar es un criterio novedoso. Antes la prisión preventiva pues era de manera oficiosa, y el tipo de delitos por el que ella estaba siendo procesada, que en este caso era delincuencia organizada y operaciones con recursos, era delitos que tenían aparejada una prisión preventiva derivado de un auto de formal prisión. Por eso ella pues se encontraba en prisión. Su proceso pues se alargó mucho, derivado del desahogo de diversas probanzas aportadas por la Fiscalía, que en determinado momento testigos no encontraron, testigos protegidos, y que entonces era obligación del juzgador recabar sus testimonios. Creo que eso fue en parte lo que dificultó mucho el que estuviera tanto tiempo privada de la libertad bajo esta medida cautelar de prisión preventiva. Nosotros, la unidad de defensa penal a la que pertenezco por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública, tuvimos conocimiento de su asunto en febrero de este año. Fui nombrada por parte de mi titular para revisar su asunto. Básicamente nos abocamos a buscar obtener la libertad para Ana Georgina, independientemente de que el proceso continuara su curso. ¿Cómo era esto? Revisamos que la previsión del delito por el cual ella estaba siendo procesada en el caso de Santiaguito, o estaba interna en Santiaguito y procesada por el delito de delincuencia organizada, tenía una previsión, es decir, la pena a imponer era de 4 a 8 años de prisión.
Bajo ese argumento, y creo que aquí se conjugaron varias cosas, en febrero también del 2022, en la causa que tenía en Matamoros, Tamaulipas, se dictó una sentencia absolutoria. Eso nos permitió que únicamente estuviera procesada ya por el delito de delincuencia organizada. Al ver la prohibición de 4 a 8 años, entonces se tomó la decisión, o se analizó que ella ya tenía más tiempo bajo esta medida de prisión preventiva que el tiempo incluso de imponer una pena. Nosotros le hicimos esta solicitud al juez, al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante una solicitud en la que referíamos que solicitábamos su libertad, tomando en consideración que la previsión del delito había rebasado ya el tiempo que ella llevaba interna, y que por esta situación ella tendría o podría gozar de su libertad continuando su proceso fuera de ella, porque en este momento, en febrero de este año, nos encontrábamos ante una solicitud de separación de procesos. Ella venía con otras personas sujetas con coprocesados, y ellos se encontraban todavía realizando o aportando y desahogando pruebas, que eso le dificultaba a Ana Georgina poder cerrar su proceso. Hicimos un incidente de separación de procesos, y lo que se buscaba en ese momento era que el juzgado pues le otorgara su libertad. Sin embargo, el juez quinto de Distrito de Procesos nos dice que no. El argumento que él refiere es que la Fiscalía todavía no había presentado una acusación formal. En el sistema inquisitivo o anterior al sistema que ahora nos rige, se presentaban conclusiones, y era el momento en el cual el agente del Ministerio Público presentaba formalmente pues, la solicitud de que acusaran a una persona. En ese momento, lo que nos contesta el juez es que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía podía cambiar esta previsión. Es decir, ella estaba por el delito de delincuencia organizada, pero con la modalidad de integrante de esta delincuencia. Y sin embargo, el juez nos decía que podían cambiar esta participación a que ella pudiera ser una dirigente. Nosotros, obviamente, nos niega esa situación porque la pena es diferente. Si ella le hubiese, el agente del Ministerio Público, referido que ella era dirigente de la delincuencia organizada, la pena a imponer era de 8 a 16 años. Entonces, el juez nos dice que esa pena no ha sido rebasada y que existe esta posibilidad todavía. La verdad es que nosotros consideramos que, pues, de manera arbitraria, él tomó esa decisión. ¿Por qué? Pues porque estaba ejerciendo funciones no jurisdiccionales. No le había el Ministerio Público realizado esa petición, solamente él de mutuo propio había dicho que podía cambiar esta hipótesis de participación, y nos niega esta solicitud. Nosotros interponemos el recurso de revocación, no nos es favorable, y entonces promovemos un amparo. El amparo se resuelve de manera favorable para nuestros intereses bajo el juez cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales, que tampoco resuelve de plano. Nosotros esperábamos que el juez otorgara la libertad en su momento, pero en su caso él refiere que se tendrá que hacer una revisión de esta medida cautelar por el exceso del plazo. No entra al fondo respecto a la previsión que nosotros referíamos por el delito, sino únicamente a esta revisión. No se pudo todavía dar cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. ¿Por qué? Porque se estaban recabando diferentes informes de riesgo, diversas probanzas aportadas por parte de la defensa para poder acreditar que Ana Georgina no era una persona de riesgo y que podía estar en libertad. Sin embargo, presenta conclusiones el agente del Ministerio Público, y al presentar las conclusiones él fija esta previsión y dice que obviamente Ana Georgina, o está solicitando que ella sea culpable por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de integrante. La previsión es de 4 a 8 años, y entonces una vez que el agente del Ministerio Público presenta sus conclusiones, es cuando el juzgador dice que con la finalidad de no violentar derechos, que pues consideramos que lo había estado haciendo desde hace pues mucho tiempo, es que él señala o ordena la libertad inmediata el día 3 de noviembre de 2022. Ha sido, pues finalmente lo que nosotros buscábamos es que Ana Georgina continuara este proceso en libertad. Todavía no ha cesado este asunto, no está condenada, no
está o no la tienen por compurgada, sino tenemos que continuar este proceso, pero ahora ella gozando de una libertad que hace 13 años pues le arrebataron. Interesante, abogada Almadelia González Gómez del Instituto Federal de Defensoría Pública. Le saluda con gusto José Reyes para preguntarle, después de este sinuoso camino de Georgina para obtener su libertad, y después de que ustedes echan abajo los argumentos que se utilizaron en esa época con la figura de los testigos protegidos y que finalmente refleja también no solo la impunidad con la que se trató el caso, sino la letanía, pues, que ya se ha hecho costumbre en muchas víctimas de este y de otros tipos de delitos. La pregunta es, ¿cuál es la esencia del análisis jurídico que ustedes hicieron para echar abajo esto de la figura de testigos protegidos, por una parte, y cuándo estaría aproximadamente totalmente liberada de cualquier presunción de un delito? Ok, la figura de testigos protegidos pues creo que se vio con mejor claridad en su proceso que se llevó a cabo en Tamaulipas, en este caso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque prácticamente son los mismos testigos que están utilizando aquí en este delito de delincuencia organizada. Imaginemos un escenario en el que nuestros propios coprocesados o las personas con las que nos detienen hacen referencia que Ana Georgina, en conjunto con ellos, estaba realizando acciones de delincuencia organizada. Por eso ella está siendo procesada en este momento, tomando en consideración que diversos testigos protegidos eran los que hacían referencia. Sin embargo, estos testigos protegidos, ni siquiera existe un señalamiento directo respecto a que digan que efectivamente fueron. No aparecen. Nosotros en la causa que les refería en Tamaulipas, se pudo verificar incluso que los testigos en algún momento comparecían y decían, no, es que ya no vamos a ir porque ya no nos pagan los viáticos o no nos pagan por parte del gobierno las costas, y ya no formo parte de este grupo o de este conjunto de testigos protegidos. Se ha visibilizado que bastaba una imputación por parte de una persona que incluso nos dejaba en incertidumbre para poder saber quién era quien me acusaba, cuando es un derecho constitucional el saber quién te está acusando, y esta figura del testigo protegido, bueno, pues creo que venía a romper esta esencia de saber quién era tu acusador, ¿no? Por otra parte, en este momento, bueno, con fecha 3 de noviembre, que a ella le otorgaron la libertad, a nosotros nos notifican el día 4 las conclusiones de la gente del Ministerio Público, y a partir de ese día contamos la defensa con 30 días hábiles, de acuerdo a la voluminosidad de los tomos. Son 47 tomos por el asunto de Ana Georgina, para nosotros presentar conclusiones. Estas conclusiones no es más que decirle al juez por qué motivo no debe de condenar a Ana Georgina, tomando en consideración todas las anomalías que ha habido en el expediente por cuanto hace referíamos a estos testigos protegidos, por cuanto hace a las declaraciones que no deben tomarse en cuenta de sus coprocesados, y también tomando en consideración, incluso nosotros hemos aportado las sentencias que se han dado en el proceso en Matamoros, una sentencia absolutoria y una recomendación de derechos humanos bajo el número 67BG/2022, en la que se visibiliza que Ana Georgina fue detenida arbitrariamente, fue sacada de su casa y rompe totalmente la esencia de las imputaciones que le hicieron en su momento en Matamoros. Aquí el asunto en el Estado de México o el asunto por delincuencia organizada es un poco diferente porque fue derivado de un cumplimiento de una orden de aprehensión. Entonces, nuestra estrategia de defensa, si bien es cierto, toma en consideración que deviene de actos ilegales, está fundada básicamente en imputaciones de personas que dicen que ella realizaba pagos y que ella era la encargada de administrar, la contadora de una asociación criminal que se encargaba de realizar pagos a los integrantes. Esa básicamente es la imputación que le realizan,
y pues aproximadamente 30 días hábiles nosotros tenemos este lapso para presentar estas conclusiones dando contestación a la petición de la gente del Ministerio Público y de que la acusen y nosotros tendríamos que decirle por qué no. Creo que esa sería la contestación de la pregunta. Sí. Abogada, finalmente, ¿qué tan comunes son estos casos? Pues estamos hablando de una situación en la que una mujer es acusada injustamente de un delito que no cometió y pasa varios años en prisión. ¿Qué tan comunes son estos casos en México? Desafortunadamente, bueno, nos hemos dado cuenta que es más común de lo que nosotros quisiéramos, tomando en consideración, creo que la vulnerabilidad que existe o que existe todavía, no podría decir que ya se erradicó, en la visibilidad de una mujer dentro de un proceso penal. Creo que sí estábamos en desventaja, creo que esto finalmente con todos los trabajos que ha estado realizando el ministro presidente y por parte del titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, en el que nos ha capacitado en esta cuestión de perspectiva de género, pues se ha podido visibilizar, porque hay asuntos que hemos tratado de mejorar de esa manera, litigándolos bajo este contexto. Pero sí es muy común, creo que en el sistema tradicional es donde, o estos asuntos rezagados, es donde nosotros observamos más esta situación en la que personas bajo esta verificación de medida cautelar se encuentran en prisión preventiva sin recibir una sentencia. Hemos estado promoviendo revisiones de medidas cautelares, sin embargo, nos encontramos con una respuesta no tan grata en algunos circuitos, que es básicamente que se está ejerciendo funciones de defensa. Y pues creo que eso es real, ¿no? La gente se tiene que defender, pero no podemos postergar una prisión por tanto tiempo.